Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 5 de febrero del año 2021. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los antiguos. Herodes, al oírlo, decía: es Juan a quien yo decapité que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo, quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras que te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida a toda prisa. Se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de sus guardias que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se le entregó a la joven. La joven se le entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Claro, comenzamos por esto. La fama de Jesús se iba extendiendo por toda la zona de la Galilea y llegó a oídos del tetrarca de Herodes. Este era un hombre cruel, era un hombre injusto, era un hombre que realmente, uno diría, un tetrarca, un gobernante, claro, al estilo de los gobernantes de este mundo, pero de los gobernantes no vamos a decir que todos son injustos, ni mucho menos, pero de estos gobernantes que son verdaderamente injustos. Y en el caso de Herodes era idólatra, era un borracho, era un hombre adúltero, se había casado con la mujer de su hermano, Herodías, cosa que Juan el Bautista le reprochaba a Herodes. Claro, esto lo molestaba a Herodes, que sin embargo tenía hacia el Bautista un cierto respeto. Se daba cuenta que era un hombre que estaba sustentado sobre valores superiores. Y lo escuchaba. Claro, lo escuchaba, uno diría, con gusto. Sí, lo escuchaba con el interés que generaba, sin duda, la palabra del Bautista, que era la palabra de un hombre recto, de un hombre que obedecía, respetaba y obraba en consecuencia con la voluntad de Dios. Un enviado de Dios era Juan el Bautista. Recordemos, el Bautista vino a presentar al pueblo de Israel al Mesías prometido. Fue el precursor de nuestro Señor. Y por la palabra que nos enseña nuestro Señor Jesucristo, de los nacidos de mujer, ninguno es mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Pero vamos a establecer una cosa: este Juan el Bautista, profeta,
hombre enviado por Dios, cumplidor de la asignación que le había impuesto el Dios eterno, fue fiel hasta la muerte. Muerte de mártir, muerte de verdadero testigo de la vida. Y toda su acción, su obra, consistió en obrar en consecuencia con lo que Dios le marcaba, le mandaba. Bautizaba en señal de arrepentimiento, preparaba el camino para el que vendría detrás de él en el tiempo que era anterior que él en la eternidad, el que vendría a ser la salvación de todo el género humano y al cual presentaba como tal, el Cristo de Dios, el Mesías, el Redentor y Salvador de todos. Esta fue la prédica de Juan el Bautista. Pero, claro, generalmente el varón de Dios siempre se granjea enemigos por parte de los que odian la verdad, de los que odian la vida, de los que quieren seguir criterios propios en función de un egoísmo, de un ego gigantesco que está alejado totalmente de Dios. Fíjese, cuanto más crece nuestro egoísmo, nuestro centralizarnos en nosotros mismos, más nos alejamos del eje que debe ser en la vida, el que lo es verdaderamente, y que es Dios. Y si usted se aleja del centro, si usted se aleja de aquello que es el núcleo de la vida, usted cada vez se acerca más a la muerte y a la plenitud de la muerte. Juan el Bautista seguía el camino del Señor y murió fiel a la palabra de la verdad. Por lo tanto, fue un fiel testigo de la vida. Bueno, ¿y por qué fue muerto entonces Juan el Bautista? De esto nos recordamos. Dijimos, ¿y se unieron qué cosa? Fíjese, un rey al estilo, un tetrarca al estilo de Herodes. Estaba ese día festejando qué cosa, su cumpleaños. ¿Qué otra cosa puede festejar que su estar en el tiempo? Cuanto más tiempo esté en el tiempo, aquel que le gusta estar en el tiempo y se muere en el tiempo, bueno, más lo festeja. Triste festejo sin duda. ¿A quién invitó? Y invitó a todos los magnates de su reino, aquellos que eran importantes, aquellos que buscaban los primeros lugares. Y los primeros lugares eran cerca de este rey. Bueno, a la manera de los reyes de este mundo, claro está. Lo celebraba con gran pompa, ¿no es cierto? Bueno, ¿y quién estaba presente? Herodías, la mujer adúltera, aquella que había dejado a su hermano y se había casado con este Herodes, cosa que le reprochaba al Bautista. Y en ese día, para completar la fiesta, danzó la hija de Herodías. Toda la seducción de una joven que bailaba muy bien, que fascinó a Herodes y a todos los que estaban presentes. Bueno, mereció de parte de Herodes un reconocimiento a grado tal que, estando seguramente embriagado como debería estar, le prometió que le pidiera cualquier cosa que él se la daría, aunque fuera la mitad de su reino. Y lo hizo bajo juramento y delante de todos. ¿Y la niña qué hizo, la joven? Bueno, fue a preguntarle a la madre, ¿qué le pido? Y Herodías, la adúltera, la que odiaba a Juan el Bautista, ¿qué le dijo? Recordemos que el Bautista estaba en prisión. Pídele la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Fue lo que hizo la joven, y Herodes, a pesar suyo, porque realmente se entristeció, tomó conciencia, aunque sea en ese momento, de la injusticia que iba a cometer. Mandó al verdugo que le trajese la cabeza del Bautista. Fue el verdugo, trajo la cabeza, se la entregó a la joven, está la madre, y así queda consumado este verdadero y vergonzoso asesinato de un hombre de Dios. Cada uno llevará el juicio naturalmente, ¿no es cierto? Los discípulos del Bautista lo entregaron, lo enterraron lo sepultaron realmente, ¿no es cierto?, el cuerpo. Y bueno, otra historia que hemos visto, se enteró Jesús y a partir de la muerte del Bautista comienza el ministerio de nuestro Señor. Ahora fíjense cómo las fuerzas del mundo, de aquello que está
en oposición a la verdad y a la vida, de aquello que está en oposición a Dios, de aquello que se manifestó precisamente en contra de nuestro Señor Jesucristo en plenitud. ¿Cómo concurrieron esas fuerzas del mal para perseguir, calumniar, ¿no es cierto?, y finalmente conseguir matar a nuestro Señor? Matarlo en el tiempo, pero el Señor resucitó para la eternidad. El Señor aniquiló la muerte. El Señor sacó a la luz la vida por el amor con que nos amó a todos. Aniquiló a la muerte y al autor de la muerte y a todos los que son obreros de la muerte. Lo sacó a la vergüenza pública. Fíjese, uno dice, estos personajes que vemos aquí. Sí, Herodes, un juez injusto, era un idumeo, no era israelita, era un hombre déspota, era un hombre que realmente mostraba a través de su gestión, fíjese, adúltero, ególatra, festejando con gran pompa todos sus años de muerte realmente. Ahí lo tiene, y cediendo también, cediendo por causa de ese ego y de ese orgullo que tenía delante de aquellos sirvientes, servidores suyos, quizá tan injustos como él, ¿no es cierto? Y bueno, cediendo sí a lo que le causó fascinación a los sentidos, el baile de una joven. La joven instrumento de una madre, de una persona realmente impía, pecadora realmente, una mujer idólatra. Fíjese, la figura de Herodías nos hace recordar siempre al pueblo idólatra, al que abandona a su marido y toma por esposo a otro marido. Como el pueblo de Israel, casa de Israel rebelde, que dejó la verdadera adoración al único Dios y se volcó a la idolatría, a la adoración de otros dioses. Se casó con otros dioses. Idolatría, el mayor de los pecados. Y el adulterio es a nivel humano y desde el punto de vista de la pecaminosidad que implica delante de Dios y para un juicio, el adulterio por parte, en este caso de una mujer, puede ser de un hombre, análogamente el pecado es el mismo y la sanción la misma. El adulterio es uno de los pecados más graves. Bueno, se juntaron ahí. Plenitud de falta, de pecado, ¿para qué? Para eliminar al que era el hombre de Dios, el que cumplía con la verdad y con la voluntad de Dios. Usted dirá, bueno, ¿triunfó la muerte? Sí, en el tiempo y aparentemente, como todo lo que es en el tiempo, conforme a apariencias. Pero finalmente, ¿qué ha de prevalecer? Ha de prevalecer aquel que era presentado por el Bautista, el que venía a hacer redención y salvación de todos, el que venía a traer otra vez de vuelta la vida, aquel que aniquiló la muerte a la que fue sometida en el tiempo, el que en el tiempo presentó al que venía a salvar a la humanidad de la jaula del tiempo, del error en el tiempo. Venía a quitarlo de la trampa de muerte y llevarlo precisamente a la plenitud de la vida, cosa que hizo nuestro Señor Jesucristo y que anunció el Bautista precisamente presentándolo como aquel que venía a perdonar el pecado de la humanidad, a salvarnos del pecado y de la muerte y a llevarnos a la vida y a la plenitud de la vida, a la cual sin duda también está preservado Juan el Bautista. ¿Qué te parece, Patricia? Pues que, mira, Miguel, hay muchas personas que se creen que tienen autoridad, poder sobre los otros y que abusan en perjuicio de una u otra manera. Me parece que hoy tenemos que pedirle, como siempre, al Señor que su Santo Espíritu esté siempre con nosotros para alejar esas tentaciones del poder y hacerle daño a los demás. Y sin duda que es así. ¿Qué viene a traer nuestro Señor? La verdad, la vida y la justicia. Y vos decís bien, muchas personas con gestos, a veces pequeños, a veces inclusive gestos domésticos, están sirviendo no a la vida, sino precisamente a lo que no es vida.
y permanecen en el error, quizá cegados por ese egocentrismo en el cual están implicados. Y en el gran nivel, como en este caso por ejemplo, que hace a la historia central de la humanidad, vemos aquí el ejemplo pleno. De ahí para abajo todo lo que es injusticia, todo lo que es egoísmo y todo lo que es aquello que vemos claramente en este relato, que es cierto, ¿no es cierto? Bueno, se va produciendo. Contra eso el juicio de Dios, que es justo y conforme a la misericordia y al amor de nuestro Dios. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Tu espíritu de vida, tu espíritu de verdad, Señor. Tu espíritu de testimonio. En tu nombre santo lo hacemos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.